Buen día, entonces tenemos lo que es funciones especiales. Estamos ubicados en la página 158. ¿A qué se refieren las funciones especiales? Entonces las funciones especiales van a hacer referencia a lo siguiente. Si se dan cuenta, acá tenemos tres tipos de funciones diferentes. Con la condición siguiente, si el contradominio es un conjunto de intervalos, según su condición definida, se llama función escalonada. La función utilizada en la introducción de este tema es un ejemplo. Por el momento vamos a trabajar estas simples tres. Que tenemos la función signo y la función signo van a ser trozos de una función en donde nos van a indicar una condicionante. Entonces, chequemos esta de acá, miren. Vamos a aplicarle suma a esto. Acá. Veamos esta en particular. Yo creo que se logra ver todo. Veamos esto. Esta es la función signo o signo. ¿Qué quiere decir esto? Vean acá. Dice f función. Los dos puntos nos están dando a entender de una vez el dominio de la función y nos dice que es de menos 1, 0 y 1. ¿Qué pertenece? O es subconjunto de los conjuntos de los números reales. Eso es lo que nos está diciendo acá. La relación x y y está definida por lo siguiente. Dice menos 1. Chequen esto. Menos 1. Este 1 se está dando a entender acá que ya está posicionado aquí. Miren, cuando está acá con llaves, los valores que están de este lado son los valores de y o f de x o la función en sí. Entonces acá me está dando menos 1. Entonces quiere decir de que acá está, miren, menos 1. Nos vamos al plano cartesiano. Sabemos de que este eje vertical va a ser y este eje vertical va a ser x. O horizontal, perdón. Tenemos aquí x y aquí tenemos y. Menos 1. En y, este es el punto de origen, o sea, sería el 0 tanto de mi coordenada horizontal como de mi coordenada vertical. Entonces nos vamos a menos 1. Se dan cuenta que aquí es menos 1. Miren, y aquí estaría el menos 1. Esta sería la posición, porque se dan cuenta que a cada dos cuadritos estamos en el valor de 1. Ajá, valor absoluto. Entonces, si nos vamos dos cuadritos hacia abajo, sería menos 1. Por favor, si hay algo que no se vaya entendido, me van indicando. Entonces tenemos menos 1. Como acá nos está indicando x menor a 0, entonces quiere decir de que como ya ubicamos acá el menos 1, nos vamos hacia la izquierda y colocamos otro punto cualquiera en menos 1 también de y. Eso nos va a servir para poder graficar la línea recta. Y nos vamos acá y ahí ya estaría. Esta condicionante de x menor a 0 quiere decir de que todos los valores menores a 0 de x, vean para acá, independientemente hacia donde yo me vaya, van a chocar en el menos 1, ¿vean? Si me ubico acá, aquí sería el menos 4 y me voy hacia abajo, choco un menos 1. Entonces, esa es la condicionante que nos dice que para todo valor de x menos 1 va a tener imagen en y, ¿en dónde? En menos 1. Entonces, por eso es de que se traza una línea recta y esa línea recta es la línea que está acá en color rosado, ¿vean? Está de acá. La segunda condición. ¿Y por qué aparece? Si se dan cuenta acá, este círculo aparece que no está relleno. Y la condición por la cual no está relleno es porque nos está dando a entender de que el valor de 0 no se toma en cuenta. O sea, es un vacío en esa gráfica, no está tomado en cuenta. ¿Y dónde puedo verificar que no está tomado en cuenta? Porque acá este símbolo que está indicando acá que es menor, este símbolo nos está indicando de que no se toma en cuenta el 0. Y en efecto no se toma en cuenta porque en la parte de abajo, acá, esta parte de acá, es la gráfica que tenemos aquí.
Esta otra gráfica que está acá, vamos a colocar acá en rojo. Vamos a ubicarla donde está. Nos dice 0. Recuérdense que el valor de la columna que está del lado izquierdo es el valor de y en 0. Entonces, el valor de y en 0, ¿dónde se ubica? Acá, en el origen. ¿Y cuál es la condición? Nos dice que va a estar y es igual a 0 si x es igual a 0 también. Entonces, por eso se dan cuenta de que acá, miren, aparece un punto relleno. ¿Y por qué aparece un punto en relleno? Porque se está diciendo de que cuando el valor de y sea 0, ¿cuánto va a ser el valor de x? Va a ser 0. Entonces, aquí está tomada en cuenta esta gráfica de acá. Y obviamente vamos a tener una siguiente gráfica que va a ser esta de acá. Y esta de acá, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que y va a ser igual a 1. Miren. Si x va a ser mayor a 0. Entonces, x mayor a 0 sería a partir de este punto de acá, miren. Hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que todos los valores de x que estén hacia la derecha, si nos dirigimos hacia arriba, van a tener una imagen en donde, en y igual a 1. Entonces, por eso es de que se toma en cuenta. Y si se dan cuenta acá, miren, el puntito está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque acá la condicionante nos está diciendo de que es mayor y que no se toma en cuenta el 0. Y eso tiene lógica. ¿Por qué? Porque el 0 se toma en cuenta en la otra gráfica. Y la otra gráfica es la que tenemos acá, miren. Esa es la que está acá. Entonces, estas serían las funciones signo. No sé si se está entendiendo esto, chicos, porque creo que sí está un poco confuso por toda la simbología. Ahora, si están entendiendo, pues quiere decir de que sí tienen bien centrado el concepto de las coordenadas cartesianas y la simbología, ¿verdad? Y si no, pues de esto se trata, de ir practicando. Bueno, ahora chequemos la otra clase de función. Cuando vamos a ir haciendo ejemplos, le vamos a ir entendiendo un poquito más. Veamos la otra clase de función. Y la función siguiente es la función constante. Entonces, la función constante es muy parecida a la que teníamos en la anterior, ¿verdad? Solo que la función constante se refiere exclusivamente a una línea recta. ¿Ven? Dice que la función es función constante si a cualquier elemento del dominio le corresponde como imagen un solo valor de C, o sea, del contradominio. Entonces acá dice, por ejemplo, f de x es igual a 3. Si ese f de x igual a 3 es lo mismo que decir y es igual a 3. ¿Qué quiere decir eso? De que toda función o para todo valor de x va a ser 3. Acá nos damos cuenta, ¿ven? Vamos a bajar un poquito más esto de acá. Vean acá. Mire, cuando x vale menos 3, ¿cuánto vale y? Vale 3. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Vale 3. Y así sucesivamente, sea cual sea el valor que se le asigne a x, el valor de y siempre va a ser el mismo. Entonces, cuando sean unas gráficas que tengan este principio, vamos a saber que va a ser constante cuando sea igual a un número constante, como su nombre lo dice. Y tenemos las siguientes, y las siguientes son las funciones de valor absoluto. Y el valor absoluto hace corresponder a todo número su valor absoluto conforme a. Y la condición que tenemos está definida por esto. La simbología que tenemos acá nos dice de que todo real pertenece a todo real positivo. La relación que existe entre x y y es igual a su valor absoluto. En donde y nos dice que menos x si x es menor a 0 y y es igual a x si x es mayor a 0. En resumen, todo esto, ¿qué quiere decir? Nos quiere decir de que si tengo un valor, le quiero averiguar el valor absoluto a menos 2, eso nos va a dar 2 positivo. Le quiero hallar el valor absoluto a 2 positivo, eso nos va a dar 2 positivo. Que no se confunda que el valor absoluto es cambiarle de signo. El valor absoluto solo es asignarle el espacio que corresponde a cada número. Gráficamente, ¿cómo se interpreta esto? Gráficamente se interpreta de la siguiente manera.
Si se dan cuenta, chequemos esto. De acá, miren, del 0, perdón, al 1, vamos a tener 2 cuadritos de espacio, ¿va? Ese es el valor absoluto. Lo mismo que vamos a tener del 0 al menos 1. Recuérdense que el menos 1 es la contraparte del 1. Ustedes se dan cuenta que del 0 al menos 1 también vamos a tener 2 cuadritos. Entonces, por eso es de que el valor absoluto se representa como el número en positivo. ¿Por qué? Porque únicamente nos estamos concentrando en el espacio. O sea, en lo que recorre el número, ¿verdad? No la dirección. Porque el signo de un número nos indica la dirección. Más el valor absoluto no nos está indicando dirección, sino nos indica lo que es posición del número en sí. Pasemos a la siguiente página, por favor, que sería la 159. Página 159. Bueno, y en la página 59 vamos a tener los siguientes ejemplos, donde dice, analiza el ejemplo y observa las formas en las que se representa la función. O sea, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues ahí no hay que escribir nada, solo dice analiza. Y lo vamos a resolver de una vez. Analiza el ejemplo y observa las formas en las que se representa la función. Si se dan cuenta, vamos a seguir acá. Veamos. Tenemos 3 formas diferentes de colocar la función. O sea, la función se puede colocar desde una condicionante y la condicionante, pues, o sea, nos va a dar a entender la función. La tabla y la tabla de valores es donde ya se están valuando, ahí sí como su nombre lo dice, los valores. O sea, les estamos colocando un valor y la gráfica que es ya la representación en el plano cartesiano de lo que es el ejercicio. Entonces veamos acá. Nos dice que la función g va a estar comprendida por los números reales, ¿verdad? O sea, y en este caso no hay ninguna condicionante, porque nos está diciendo que únicamente se usan todos los números reales. Y la condición es de que g de x pertenece a, acá está, un medio del valor absoluto de x menos 1. Otra de las cosas que tomar en cuenta, las letras g de x y f de x solo se hacen para diferenciar una función de otra. Pero al momento de graficarla en el plano cartesiano, lo que representa g de x va a ser y y también lo que representa f de x va a ser y, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Entonces veamos acá. La tabla de valores sale de sustituir estos valores que me están dando acá de x en la función de acá para que me den los valores que están acá. Entonces ya hallando esos valores ya me da la pareja de puntos que me sirven para graficarla. Vamos a comprobar un punto. Por ejemplo, acá tenemos, mire, un medio del valor absoluto de x. Lo vamos a evaluar para 2. Entonces acá tenemos del valor absoluto de menos 2. Menos 1. Estoy utilizando esta, miren. Esto es exactamente lo mismo que tengo acá, solo que ya están sustituidos los valores. ¿Eso a qué sería igual? Eso sería igual a un medio multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Recuérdense que el valor absoluto es ya extraer el número con su valor positivo menos 1. ¿A cuánto es igual eso? Perdonen acá que en ocasiones se confunden los números. Un medio por 2, ¿a cuánto es igual? Sería igual a 1 menos 1. ¿A cuánto es igual? Igual a 0. Entonces, de acá es donde sale este 0 de acá, ¿ven? De la sustitución. Y si probamos sustituir cada uno de los valores, en este caso, en lugar de colocar aquí el menos 2, se coloca menos 1, da este. Continúo, en lugar del 0, perdón, acá mire, el 0 lo coloco en este y me tiene que dar el valor de este. Y así sucesivamente es como se evalúan los puntos. ¿Sí?
Ahora bien, para graficarlo. Si se dan cuenta aquí la gráfica, pues no se complicaría bastante. Media vez ya tengamos los puntos. Analizamos lo siguiente. Miren, acá nos está diciendo que para el valor de X sea menos 2, me doy cuenta que menos 2 está acá, miren, donde está el lápiz, no sé si lo pueden observar. El valor de G, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Acá se coloca el punto. Entonces también. Lo vamos a colocar en un color que sea un poco más evidente. Vamos a ver este verde. Acá también tenemos este punto. Nos dice que cuando X vale menos 1, miren, acá está X vale menos 1, Y ¿cuánto vale? Menos 1/2. Y los negativos siempre van hacia abajo, miren, y menos 1/2 sería acá. Aquí estaría el punto. Continuamos. Cuando X vale 0, 0 sería acá. Y ¿cuánto vale? Menos 1. Y menos 1 está acá. Si identifico los demás puntos, miren, se vienen acá y serían los mismos. Por eso es de que sale esta línea recta acá como una V más o menos, graficando los puntos. Si revisamos la otra, simplemente estamos analizando, porque así nos dice acá, ¿verdad? Simplemente analice. Nos damos cuenta que la función, o la f, está definida como dominio, decimos que son los reales. Entonces, tenemos como número real, solo tenemos uno, vean, que es el 1. Por eso está definido acá en llaves, que nos está diciendo que solo S pertenece al conjunto R, es la condicionante. Y en efecto tenemos que la otra representación nos dice que X está relacionado por la función de X igual a 1. Si analizamos la lectura que vimos en la página anterior, nos damos cuenta de que esta es una función constante. ¿Y qué decía la función constante? La función constante nos dice que para todo valor de Y va a tener como imagen ¿qué? 1. Y ya que nos damos cuenta en efecto que es así. Porque tenemos acá, miren, el menos 3, ¿cuánto es su imagen en Y? Es 1. Y ahí está el punto. El menos 2, ¿cuánto es su imagen? Es 1. El 2 positivo, ¿cuánto es su imagen? Es 1. Independientemente cuál sea el valor que utilice acá, siempre va a ser el 1 de su imagen. Entonces, estas serían las formas de representar lo que es una función. Ahora chequemos qué más. Si se dan cuenta, esto más que todo son ejercicios conceptuales. Ahora analicemos esto de acá. Determinemos el conjunto dominio y el conjunto rango de las funciones. Primero tenemos que repasar o recordar qué es el dominio y cuál es el rango de una función. Si nos trasladamos a la lectura, nos dice que el dominio de una función es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida. Y el rango es el conjunto de todos los valores que f toma. Si nos venimos acá, podemos generalizar lo siguiente. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los valores que la definen, o sea, lo que estoy encerrando acá en verde. ¿Y cuál es el rango? Todos los valores que f toma, o sea, son estos de acá. Entonces, para este caso en particular, ¿cuál sería el dominio? Entonces, vamos a decir que el dominio va a ser igual entonces a menos 2. ¿Hasta qué número? Hasta 2. En particular, ¿sí? Este de acá. ¿Y cuál sería el rango? El rango está definido por los valores que toma, ¿verdad? Entonces, los valores que toma están definidos de 0 a ¿cuánto? Nos damos cuenta de que sería, miren, solo que acá no están ordenados. Si se dan cuenta, empieza a partir del menos 1 a 0 sería. ¿Ya? Ese sería el rango. En este caso, ¿cuál sería el dominio? Entonces, el dominio son todos los valores con los cuales está evaluada. Entonces, ¿cuál sería el dominio acá? Sería a partir de menos 2. ¿Hasta cuánto? Hasta 2. ¿Cuál sería el rango en particular para esta? Pues es el valor que f de x toma. ¿Y cuál es el valor que f de x toma? Pues obviamente va a ser solo 1.
Y acá está, miren, y eso sería el valor. Entonces quiere decir de que para poder realizar los ejercicios de acá abajo, lo que tiene que realizar ustedes primero, tratar la manera de realizar la gráfica. Miren, esta es una gráfica por partes. Esta se parece a la que tenemos acá. ¿Sí? Solo es de definirla. Y colocar el dominio, ¿verdad? La gráfica de la función, esta que tenemos acá, les va a quedar parecida a a la que tenemos acá. Entonces, miren, pues, ¿cuál es el dominio? Dice que el dominio es en donde está la función definida. Entonces me doy cuenta que el dominio son los valores de X. Miren, ¿dónde empiezan los valores de X a evaluarse? A partir de 3. Entonces colocamos que es a partir de 3. Me doy cuenta que se evalúan todos. Miren, 3, tenemos el 1. Miren, ¿hasta dónde llega? Hasta el 3. Ese sería el dominio de mi función. Como se están tomando en cuenta, miren, los valores de 3, porque los puntos están rellenos, los dos extremos, miren. En este caso el 3 no está tomado en cuenta, miren. Entonces el dominio, ¿qué sería igual? Cuando están tomados en cuenta los valores, se coloca un corchete para iniciar. Entonces sería a partir de 3, contando el 3, quiere decir eso. ¿Hasta dónde? Hasta 3 positivo, menos 3 negativo. Miren, porque está acá el dominio. Es en donde se evalúa. Es el intervalo. Miren, acá está. ¿Hasta dónde llega? Hasta 3 positivo. ¿Y el 3 se está tomando en cuenta? No, porque el puntito está vacío. Entonces ese se queda como paréntesis. ¿Y cuál es el rango entonces? El rango son los valores que f de x toma. Entonces, en este caso, el rango sí va a tener varios intervalos. Y el primer intervalo va a ser que va a estar comprendido, miren, en esta parte de acá. ¿Sí? ¿Qué valor toma el rango? Miren, si se dan cuenta acá, miren, de 3 a 1, el rango va a ser menos 1. Entonces, tenemos acá rango menos 1. Coma. Si se dan cuenta que a partir de 1 a 1, ¿cuánto es el valor que toma f de x? Miren, en este caso, en y se mantiene en 0, entonces va a ser 0. ¿Cómo? Nos damos cuenta que a partir de 1, miren qué valor toma y. Toma 1. Entonces aquí tenemos 1 positivo. Y este sería lo que es el rango. Entonces, se dan cuenta, las formas de averiguar el rango son diferentes. Lo puedo averiguar desde la gráfica directamente o lo puedo averiguar desde en este caso, el enunciado principal que tengo acá. Que aquí es una trozos, una constante, perdón, una valor absoluto y una constante. Y en la parte final tenemos lo que es construye la tabla y gráfica de la función. Vamos a checar por acá. Nos dice acá que miren, todo el conjunto va a estar dado por R, ¿verdad? Y R son todos los números reales, donde la función es igual a X, perdón, valor absoluto de X menos 2. Entonces, cuando se refiere a tabla, es a construir esta cuestión. Donde vamos a colocar el valor de X y el valor de f de X, donde recuerden que el valor de f de X es lo mismo que decir el valor de Y. Les voy a ayudar a sacar los primeros números y ustedes van a sacar los demás. Cuando la tabla o cuando nosotros tenemos una gráfica y en la gráfica no está definido el rango, o perdón, el dominio, recuerden que el dominio son los números que se evalúan, ¿verdad? O sea, es el intervalo. ¿Sí? Son los valores por los cuales la función está definida, ¿verdad? O sea, el rango es el intervalo. Entonces, si simplemente nos está indicada realizar la gráfica, pero no está la instrucción de qué es lo que yo tengo que hacer, los valores que van aquí en el rango, ustedes lo colocan. Entonces, por lo general, siempre se colocan a partir del menos 2. Y si empieza en menos 2, termino hasta el 2, ¿verdad? Entonces, en esta parte de acá, lo que hay que hacer es sustituir los valores. Entonces, brevemente vamos a sustituir los valores acá. Miren, entonces el primero nos quedaría menos 2. Perdonen ustedes, lo voy a hacer de la manera más rápida. Nos quedaría menos 2. Entonces nos quedaría el valor absoluto de menos 4. El valor absoluto de menos 4 es 4. Entonces aquí ya se halla el primer valor 4. Y ya se halla de una vez el primer valor
de acá. Entonces aquí tendríamos menos 2 con su valor absoluto menos 4. Se grafica. Y sí sucesivamente se grafican los siguientes puntos. Entonces, la tarea consiste en completar lo que es la página 158, los ejercicios, y hacer un resumen de la 157. Entonces, brevemente me activan las cámaras, por favor, para comprobar la asistencia. Y espero que no hayan quedado dudas. Y si sí, pues me pueden escribir, ¿verdad? Para resolver la tarea. Ya que sí está un poco extenso la definición del día de hoy, pero simplemente son definiciones. No hay mayor cálculo todavía que requiera mucha lógica, ¿verdad? Entonces, nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen día. Ya, profe. ¿Ya? Adiós, teacher. Adiós, nos vemos, feliz día.